les doy la bienvenida de nueva cuenta a este webinar. Como les comentaba, soy Ivonne Vargas, soy embajadora de Doc24 y autora de este paper Salud Digital, Bienestar Integral en el Trabajo. Y es una mañana a que los invito a que podamos ver pues esta conversación precisamente como una charla en la que podemos llevarnos ideas, también tener comentarios sobre cómo se integra o cómo se pueden integrar estos ecosistemas de salud digital en nuestros espacios de trabajo para favorecer el bienestar de los colaboradores. En esta mañana me acompañan dos fabulosos speakers que conocen muy bien el tema y que además echan a andar este tema dentro de las organizaciones. Voy a presentarlos y también hacer algunas indicaciones muy inmediatas antes de dar inicio con esta charla. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y también cualquier comentario relacionado con esta temática vamos a poder abordarlo. Y también van a encontrar un QR a través del cual pueden descargar este paper de salud digital. Y también, pues bueno, estaremos al pendiente de las personas que se vayan conectando durante esta sesión. Sin más, pues bueno, me gustaría dar inicio presentando a nuestros ponentes con quienes vamos a tener hoy esta conversación. Doy la bienvenida primero a Renata Maldonado Melgar, quien es directora de Recursos Humanos de Natura. Abón, bienvenida. Renata, ¿cómo estás? Hola Ivonne, También, buenos días a todos. Un placer estar aquí con gracias. ustedes hoy. Muchísimas gracias, Renata. Y también doy la bienvenida a Ariel Almazán, quien es líder de consultoría en salud, bienestar y beneficios en Mercer Marsh Beneficios. ¿Cómo estás, Ariel? Ivonne, encantado de estar aquí como siempre contigo y compartir este espacio con Renata, por supuesto. Creo que ya todos nos escuchamos correctamente. Yo hace un segundo, ¿saben qué pasó? Que no vi la conexión, pero ya estamos pues todos al tanto y ya estamos listos para arrancar esta conversación. Bueno, como les comentaba yo al inicio, en Doc24 preparamos un paper, este paper que se llama Salud Digital hacia un bienestar integral en el trabajo. Este documento reúne o es una propuesta de análisis entre diferentes opiniones, entre diferente data sobre cómo las organizaciones están incorporando los ecosistemas de salud digital en los espacios de trabajo, con qué beneficios, con qué desafíos. Y es un documento que, como ya yo decía hace un minutito, van a estar teniendo el QR para poder leerlo y poder descargar este documento. Es una propuesta también para repensar cómo las organizaciones pueden priorizar el tema de bienestar y pueden apalancarse a través de la tecnología para generar una cultura mucho más preventiva y también para tener un seguimiento hacia los diferentes inquietudes en cuanto a salud por parte de los colaboradores. Arranco esto teniendo como marco, Ariel y Renata, el tema de cuáles son las características de la fuerza laboral, pues no diría únicamente en México, sino una fuerza laboral regional y porque sé que se están conectando personas de diferentes, nos acompañan personas de diferentes países de América Latina. Pero que yo creo que sí hay un hilo conductor, es que esta fuerza laboral se siente de alguna manera agotada, es una fuerza laboral que además está solicitando muchos más beneficios para poder ser parte de una organización y para poder permanecer en la organización. Y es una fuerza laboral que de alguna manera está colocando, me parece que como primer beneficio, el tema de salud, el tema de su calidad de vida y el tema de atención en lo que se relaciona con salud mental. Todo esto lo van a poder de alguna manera registrar y tener con profundidad en este documento. Y a partir de esto es que generamos esta conversación, una conversación que también aquí Ariel y Renata pues nos podrán dar algunos de los insights también quizá que compartieron en este documento. Entonces, para arrancar, me gustaría tener esta pregunta abierta, ¿no? Para los dos, pidiéndoles que piensen en cuáles son dos de los beneficios
para las empresas y para los colaboradores que resultan de integrar ecosistemas de salud digital, de integrar esta parte tecnológica. Si me permiten, arranco contigo, Ariel, con esta pregunta. Sí, querido Ivonne. Bueno, como ya lo has comentado, hoy hablar de salud digital y bienestar en el trabajo representa una gran oportunidad para las organizaciones desde la perspectiva de transformación de la experiencia de los colaboradores. Y hoy es indudable que la tecnología nos permite que el acceso, como tú ya comentabas, a beneficios no solamente desde una perspectiva del bienestar físico, sino en donde también integremos la parte emocional, la parte financiera, la parte social, el bienestar incluso de carrera, pues sea más inmediato, más personalizado y escalable. Desde la perspectiva de nosotros como firma consultiva, como Mercer Marsh Beneficios, lo que observamos en la región es que las plataformas digitales hoy permiten a las organizaciones atender tres necesidades muy claras. La primera es equidad en el acceso. ¿Sí? Hoy sabemos que existen muchas barreras, tanto económicas como geográficas, que de pronto pueden limitar la atención médica, por ejemplo, y aquí es donde las soluciones digitales como la telemedicina, algunos chatbots de salud, algunos programas de bienestar financiero en línea, justamente nos ayudan a romper estas barreras. El segundo es la personalización. Los colaboradores hoy ya no buscan un paquete genérico de beneficios. Hoy quieren ser capaces de construir el suyo, adaptado a sus necesidades, adaptado a sus realidades, adaptado, lo dijiste tú al inicio, a las distintas etapas de la vida. La variación generacional que hoy tenemos pone el reto a las organizaciones para tratar de llevar a cabo esta, no diría yo ya ni siquiera personalización, sino hiperpersonalización de beneficios. Y por último, creo que confianza y seguridad. Cuando una empresa ofrece herramientas accesibles, confiables, esto genera que se fortalezca la percepción de cuidado y esto al final se traduce directamente en mayor compromiso, en mayor pertenencia, en un mejor clima laboral. Conclusión, yo creo que las plataformas digitales no solo son un canal emergente, no solo son algo trendy, sino que hoy son una palanca estratégica para mejorar realmente la salud integral de los colaboradores, pero al mismo tiempo crear ventajas competitivas sostenibles dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias, Ariel. Antes de pasar el micrófono con Renata, recordé, Ariel, que tú tienes inclusive por ahí algunas referencias de cuál es la primera causa por la que un colaborador no atiende un tema de salud. Y no sé, y en ese sentido, voy a ceder el micrófono a Renata, si tener estos ecosistemas ayudaría a que haya una adopción mucho más inmediata y una revisión en temas de salud. Renata, adelante. Sí, Ivo, bueno, muchas gracias. Coincido 100% con lo que nos trae Ariel. Y regresando primero un poquito a tu primera pregunta, nosotros hay dos beneficios aquí en la compañía que están dentro de todo nuestra health tech, digamos, que manejamos aquí el ecosistema en la compañía. El primero de ellos tiene que ver con la salud física, ¿no? Con la telemedicina que bien mencionaba Ariel. O sea, tenemos una penetración del 70% de adopción y de usabilidad. Entonces, eso refleja sin duda que el colaborador lo valora. Y por otro lado, tenemos la plataforma de salud mental, que ahí tengo un porcentaje de 60% de adaptabilidad o de usabilidad, muy por encima del promedio según lo que nos dice el proveedor. Y creo que esto bueno, primero que lo llevamos a nuestra red de afecto, entonces estos beneficios no solamente son para el colaborador, sino son para su red de afecto, para sus familiares, para sus amigos, para lo que el colaborador decida, porque solo así creemos que nosotros generamos impacto positivo. No, esto no solo es un beneficio, esto es una puerta de entrada a una conciencia mucho más plena y a una salud en más conciencia, ¿no? Un bienestar en más conciencia. Entonces, sin duda, Ivo, con tu segunda pregunta, el colaborador valora esto, el colaborador hoy lo toma como parte de su propuesta de valor, ¿no?
aunque los costos pueden ser pequeños a efectos de presupuesto para la compañía, a efectos de salud emocional o de seguridad psicológica para los colaboradores, es de sumamente relevancia. Entonces, considero que eso no solamente te trabaja el sentido de pertenencia y el orgullo, sino te trabaja el hecho de que es una persona en una empresa, ¿no? Es un ser humano que tiene todo un ecosistema que viene a aportar con sus talentos y con sus fortalezas para los logros de un objetivo organizacional. Y pues hoy en día, donde la impersonalización con la tecnología y todo está a tope, pues que el colaborador se sienta que es un ser humano, que tiene emociones, que puede poner su vulnerabilidad y que puede cuidar de su salud mental y física y social en la organización, invaluable. Sí, yo no sé si por ahí, y te agradezco, Renata, estos primeros comentarios, porque algo que comentábamos sobre este documento es que varios de los colaboradores, cuando se platica con ellos, refieren pues que la tecnología es algo, vamos, de su día a día, casi que sin importar estos temas generacionales. Y les gusta verlo como una herramienta también para cuidar de su salud, ¿no? Que ellos sean copartícipes de esto y me gustan mucho los conceptos con los que arrancan Ariel y Renata, hablando de acceso y de eliminar barreras, de generar esa conciencia y finalmente mencionas, Renata, que esto sea parte de una propuesta de valor. Cuéntame algo, Renata. ¿Podríamos pensar que el que un colaborador vea en su propuesta de valor que tiene estos beneficios de salud, puede hacer que incline su balanza hacia quedarse o no en el lugar de trabajo? ¿Estamos en este momento? Yo te diría que sí, o incluso no solamente en quedarse, sino en venir. Y te voy a contar una experiencia que tuvimos hace poco. Estaba haciendo la oferta a uno de nuestros directores de ingreso, ¿no? Una oferta laboral a uno de nuestros directores en la compañía. No sé, tú siempre te preparas, ¿no? Porque te van a negociar dinero, te van a negociar más Por sueldo y supuesto. todo. Y termino de leer la propuesta de valor que nosotros teníamos para este colaborador. Y el último componente justamente era toda nuestra plataforma de salud mental. Y ahí el colaborador simplemente me dijo, quiero entender y conocer más de qué se trata, porque tengo a mi hija adolescente pasando por un proceso de seguridad psicológica, de autoestima y de ansiedad como muy fuerte, y quiero saber de qué manera esta plataforma y la compañía me puede ayudar a ser un mejor papá. Nunca me negoció salarios, nunca me negoció bono, nunca me negoció ningún otro beneficio, solo me mostró su interés en cómo la compañía, esta plataforma que tiene o este beneficio que tiene, lo podía ayudar a él a ser un mejor papá, ¿no? A transitar la adolescencia de su hija. Cuando le conté de qué se trataba, me dijo, mira, yo ya estaba enamorado por firmar con Natura, pero ahora con esto que puedan ayudar a transitar la adolescencia que está siendo muy difícil de mi hija, reafirma en el lugar donde quiero entrar, ¿no? Entonces, con esta pequeña historia, te cuento el poder que tiene, no solamente de la fidelización, sino de la atracción de talentos hoy en día y adentro cuando empezamos a poner todas estas plataformas, hoy 4 de 5 de nuestros colaboradores tienen acceso a la salud mental y el casi 50% de la gente accedió por primera vez a temas de salud mental en su vida, ¿no? Y si le sacas que en promedio un colaborador tiene 30 y tantos años, imagínate, entonces al final es un impacto positivo en la vida de esta gente. Muy interesante, la verdad que es súper relevante esto que nos comentas, Renata, porque quizá una de las inquietudes de arranque siempre en estos temas es ¿por qué es importante? ¿Cómo puedo yo ver un retorno de inversión sobre una iniciativa de bienestar y una iniciativa acompañada por estos ecosistemas de salud digital? El para qué de tener esto, entendiendo que no es opcional, sino que es verdaderamente estratégico para esto que tú comentas en cuanto a atracción, retención o recuperación de ese propio colaborador, que a lo mejor va a haber otra alternativa de trabajo, pero que dice, si aquí me ven en términos de bienestar, de salud y procuran los canales para ello, puedo permanecer en este lugar. Ahora, Ariel, me voy contigo, Ariel, vinculando algo de lo que nos comentó ahorita Renata al final sobre esta...
estas peticiones por parte del colaborador con respecto a bienestar, ocupando el primer lugar, la parte de salud mental. Y sé que desde Mercer Marsh Beneficios tienen también mucho análisis relacionado con cuáles son las funcionalidades más valoradas por los colaboradores. Cuéntanos de esto. Sí, Ivonne, y muy en línea a lo que comentaba Renata, tenemos datos bien interesantes cuando le preguntamos a los colaboradores qué valoran más. Cuando nosotros como organizaciones, como líderes de recursos humanos, hablamos de propuesta de valor al empleado, cuando generamos este paquete de beneficios, hoy el gran reto, como lo decía yo, es entender la diversidad que tenemos dentro de una misma organización. Hoy vemos que sigue habiendo gaps en lo que respecta a lo que el empleado ve como algo de mayor valor versus lo que las organizaciones realmente están ofreciendo. Y esto se centra en la parte tecnológica o digital. Tres aspectos fundamentales cuando hablamos de este tipo de beneficios. Y uno es que sean funcionales o tengan una funcionalidad práctica, que sean básicos y cercanos. Cuando en primer lugar, por ejemplo, identificamos el acceso a la atención médica como una de las necesidades que en Latinoamérica es más evidente para nuestra fuerza de trabajo, hoy vemos, como lo comentaba también Renata, que las consultas virtuales eh, son parte justamente de una de las estrategias de acercamiento y abordaje para cumplir estas necesidades. Si yo te dijera que no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, los empleados tienen más confianza de poder tener acceso a un servicio médico de calidad a través de su empleador, que incluso a través de los servicios públicos e incluso sentirse capaces ellos de atender una necesidad médica de manera privada, vemos que entonces el reto es grande. En segundo lugar, el bienestar emocional. Cada vez vemos, Ivonne, Renata, que las personas, como nos lo comentó ahorita también Renata, priorizan su salud mental. Si bien es cierto que hoy seguimos en Latinoamérica luchando contra un estigma que muchas veces viene de una historia incluso generacional, en donde hoy hay una necesidad de atender estos temas más evidente en las generaciones más jóvenes, también en las generaciones mayores, hoy empieza a permearse esta necesidad. En nuestro estudio, 41% de los colaboradores, por ejemplo, reporta sentirse estresado la mayoría de los días. Y aún así, la mayoría de las empresas no ofrece beneficios emocionales más valorados, como programas de anticipación y detección de riesgos, apoyo psicológico, entrenamientos para líderes en temas de salud mental, lo cual es tremendamente fundamental. Y tercero, sería la flexibilidad y personalización. Como yo ya lo anticipaba, poder elegir beneficios o poder elegir qué beneficios usar genera además un sentido de control y pertenencia mayor. Cuando los colaboradores tienen esa opción, su percepción de que la empresa realmente se está preocupando por su salud y bienestar sube casi el 80%, contra apenas un 20% cuando no lo tienen. En síntesis, lo que más valoran no son necesariamente beneficios sofisticados o costosos. Y quiero remarcar esta parte porque ahí es donde gran parte de las organizaciones caen en un error muy difícil de sortear, y es cuando pretenden que este tipo de beneficios se conviertan en beneficios cosméticos, beneficios bonitos. Hay que entender lo que realmente la gente está valorando, lo que la gente está requiriendo, y proporcionar beneficios que realmente resuelvan lo esencial de la vida diaria de nuestra gente, como decía, acceso a atención médica, prevención, educación y promoción en salud, apoyo emocional, flexibilidad. Ariel y Renata, creo que hasta acá podemos coincidir en que uno de los de las atenciones más solicitadas será salud mental. ¿Cierto? Es quizá en el documento, en alguna de de los testimonios, justo una organización nos comparte y nos dice, tengo lista de espera para sesión de contención emocional y de salud mental. Y partiendo de esta premisa, quiero quedarme contigo en una pregunta, Ariel.
Em, ¿Cómo se puede hacer para que exista una mejor adopción de estos ecosistemas y para romper barreras? Porque quizá, aunque tengas una estrategia y tengas un plan de bienestar bien estructurado, personalizado, atendiendo las diferentes necesidades, inclusive la de longevidad, que sé que tienen estudio muy orientado también a esto, Ariel, va a haber una pregunta muy genuina y que es cómo es la privacidad de mi información, cómo es el tema de poder adoptar una plataforma en Ujú. la que yo sepa que se queda la relación entre esa persona con la que me conecto. ¿Qué ayuda para esta mejor adopción, Ariel? Déjame abrir un paréntesis porque tocaste un tema que me parece crítico, crítico por todo el contexto social y laboral desde las estructuras que hoy conforman la mayoría de nuestras organizaciones, y es la atención del bienestar emocional o la salud mental. Y solamente los quiero dejar con un dato de otro de nuestros estudios. Periódicamente evaluamos cuáles son los 25 riesgos que pudieran tener un impacto catastrófico dentro de las organizaciones. Esto es, que pueden amenazar su sostenibilidad en corto o mediano plazo. Y en el último estudio de riesgos para las personas de este año prácticamente, identificamos que el deterioro de la salud mental, Ivonne, es el segundo riesgo de mayor preocupación en Latinoamérica. Con eso quiero hacer más evidente lo que comentabas respecto a la necesidad de entender que abordar la salud mental y el bienestar emocional de las personas que trabajan en nuestros centros de trabajo no es hacerlo solamente a través de un programa de asistencia al empleado, no es tenerlo a través de una línea de soporte o de una cobertura o de pláticas y talleres motivacionales. Es un conjunto de acciones e incluso acciones multidepartamentales que tienen que estar muy bien alineadas a la presencia de ciertos riesgos que están condicionando estrés, desgaste profesional o ansiedad. Brinco a lo que me preguntaba sobre cómo superar esta barrera de la desconfianza y la baja adopción. Aquí me parece que el gran reto es la credibilidad. Muchas veces las empresas invierten en plataformas muy robustas, pero los colaboradores no las usan porque no las conocen bien, porque no confían incluso en que la información pueda llegar a ser algo tan básico como privada, o no lo ven realmente como un beneficio directo. Si yo ahorita le dijera a Renata o a ti o a la gente que nos está escuchando que revise su celular y vea cuántas aplicaciones tiene, y de esas aplicaciones verifique cuáles realmente son de usabilidad y de impacto para su día a día, la realidad es que se van a sorprender de ver cuántas son las aplicaciones que realmente usan. Entonces, desde la perspectiva organizacional, para superar esa barrera, yo te diría, Ivonne, que hemos identificado cuatro acciones o cuatro claves. La primera es comunicación clara y constante. No basta con lanzar la plataforma, hay que contar historias, hay que usar ejemplos reales de cómo ha ayudado a otros y mostrar resultados para que a través de vivencias compartidas la gente comience realmente a vivir el beneficio. Segundo punto, garantizar la privacidad y seguridad. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar, sean temas emocionales, financieros o físicos, la confidencialidad es crítica. Hay que explicitar cómo se protege la información. Esto es fundamental. Tercer punto, y a mí me parece que es el más importante, liderazgo como modelo. Cuando un director o un gerente o alguien del grupo de liderazgo de una organización comparte que él mismo usa la plataforma, la adopción aumenta. Cuando la apertura de la organización es tal que permite que se den y se platiquen estos casos de éxito, el ejemplo es mucho más poderoso que cualquier campaña publicitaria. Y por último, yo creo que el diseño centrado en el usuario. Esto es realmente crítico cuando queremos realmente promover una tasa alta de usabilidad. Eh, la plataforma debe de ser intuitiva, debe de ser amigable, debe de responder nuevamente a realidades locales.
no sirve un modelo importado que no conecta con la cultura de la región. Y eso de pronto llega a ocurrir, desafortunadamente, con mucho de lo que actualmente tenemos disponible. Los datos hoy nos recuerdan la urgencia de contar con este tipo de plataformas, porque en este estudio del que hemos hablado, particularmente en Latinoamérica, yo te diría que más de la mitad de los colaboradores está realmente muy preocupado por el deterioro de su salud física y emocional. Y si la organización logra conectar sus plataformas con soluciones concretas, por ejemplo, como ya hablábamos, apoyo psicológico, educación financiera, telemedicina, entonces la confianza y la adopción van a crecer de manera natural. De lo contrario, podemos tener chorrocientas apps, chorrocientas plataformas digitales, pero son flechazos al aire porque no están alineados a esa necesidad de la fuerza de trabajo. Oye, Ariel, creo que aquí mencionaste como pues esos pasos clave e incluso me gustaría aprovechar este momento para pedirle a las personas que nos están acompañando que nos dejen en sus comentarios y hagan estas preguntas relacionadas con qué puedo reforzar, qué puedo fortalecer para hacer la adopción de un programa o de una herramienta, una plataforma de ciertas características. Coméntenos cómo se vive esto en su organización. Fuiste con una ventana amplia, pero todas muy importantes, Ariel, en el tema de personalizar, de esa adopción, de tener esa mirada local. O sea, yo creo que parecen cosas que a veces uno pensaría que son obvias, que son evidentes al momento de la incorporación, pero que pueden resultar de alguna manera que no las estamos mirando con toda con toda esa formalidad y que hace que la adopción baje, ¿no? Me parece de verdad crucial esto que comentaste. Y hablando de la adopción, paso contigo, Renata, precisamente para que nos cuentes desde la experiencia natura cómo ¿cómo se hace esa adopción? ¿Cómo se trabaja en los líderes, Renata? Porque conozco que hay un trabajo también importante para que los líderes tengan esa autoconciencia de su propio autocuidado, que haya un ejemplo y que esto pueda también bajar con los colaboradores. Entonces, háblanos de cómo se hace esa adopción y cómo se desarrolla esa conciencia. Bien, digo. Bueno, llevamos muchos de los pasos que mencionó Ariel a la práctica, ¿no? Aquí. ¿Hiciste check en este Claro, fue momento? como check, palomita, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Encajamos muy bien con la teoría y con todas las investigaciones tan valiosas que siempre realizan ellos. Entonces, y que bueno, sirven de insumo para nosotros, ¿no? En toda la gestión que hacemos día con día. Pero tenemos tres cosas. Y primero creo que lo más importante es que una plataforma per se no te va a traer un resultado, ¿no? La plataforma es una herramienta o un vehículo o un medio para potencializar tu estrategia. Entonces, solo para que no pensamos que ahora le invertimos y pongo una app o pongo una web y magia, ¿no? Se hizo magia en la compañía y entonces ahora todos estamos bien, creo que no. Entonces el primer mensaje que me gustaría traer, sí son de gran ayuda, sí son de gran utilidad, sí son de gran impacto, por esto que decía Ariel, o sea, puedes usarlo cuando tú quieras, en donde quieras, la usabilidad, ¿no? La flexibilidad que además hoy el colaborador nos lo pide. Y creo que un factor súper clave es la diversidad, creo que Ariel lo mencionado tú, Ivo. Entonces, es muy difícil llegar a 3.000 personas. Son 3.000 universos, son 3.000 historias, son 3.000 contextos. Entonces, creo que una plataforma siempre lo que te va a ayudar es poder amplificar o diversificar atender a tu diversidad. Vamos a ponerlo en un lugar más sencillo. Ahora, ¿cómo es esta adopción? Sin duda el líder es una pieza clave, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros hacemos aparte de las plataformas y todo? Tenemos una estrategia de bienestar, tenemos una estrategia de liderazgo consciente a través de formación con coaches, a través de formación de team coaching,
a través de nuestra propia estrategia de cultura, porque este es un elemento también que quisiera reforzar. El bienestar es un componente de la cultura organizacional. Si tú no tienes una cultura sólida donde el colaborador es una pieza clave o como hoy muchas empresas lo dicen, está en el centro de tus decisiones, ninguna plataforma va a tener auge, ¿no? Entonces, tenemos que estar convencidos que dentro de nuestra cultura organizacional el tema de bienestar, el tema de wellness es un pilar estratégico. Si lo tenemos así, check, palomita, como hicimos con Ariel hace un ratito, y entonces ya le abres parte a que el líder adopte el tema de bienestar dentro de su gestión, ¿no? El dar un buen feedback es bienestar, el tener conversaciones de desarrollo es bienestar, el tener conversaciones, herramientas de apoyo es bienestar. Entonces, no nos olvidemos que hay una formación importante en estrategias y en habilidades de liderazgo que soportan o habilitan o ayudan a la seguridad psicológica de nuestra gente, ¿sí? Segundo, ¿qué hacemos? Generar conciencia. Entonces, estas plataformas, una de las cosas maravillosas que tienen es que te dan el analytics en línea. ¿No? Entonces, en el momento que tú tienes el analytics en línea, tú tienes como darle ese reporting al líder. Entonces, ningún líder va a querer estar en la foto con, oye, tu equipo está con un 80% de estrés o un 90% de estrés. Entonces, también como que generas una competencia sana por un lado y por otro lado la conciencia de, oye, si yo soy un buen líder, porque ya mi cultura me está diciendo que soy un buen líder, voy a ser consciente y me voy a hacer todo lo posible para que mi equipo tenga un nivel de estrés más bajo, ¿no? O voy a utilizar las herramientas que la organización está poniendo a disposición para mí, para ayudar a este equipo a reducir su nivel de estrés. Entonces, una de las ventajas, nuevamente, es el analytics, te permite influir, te permite persuadir y te permite mostrar con datos dónde está tu gente, ¿no? Dónde está el equipo. Y tercero, y no menor, y Ariel lo mencionaba, es cuál es todo ese ecosistema de conciencia que le vas a generar al colaborador, qué activaciones vas a hacer, qué talleres vas a dar, qué cursos vas a dar. No solamente muchas empresas hacen una semana de bienestar y ahí queda, ¿no? Y una semana de bienestar y nunca más volví a hablar de bienestar. Yo soy enemiga de eso, no me gustan las acciones in and out. Es como tú mensualmente tienes que tener, o bimensualmente, ¿no? Tienes que tener una estrategia donde siempre se estén hablando de estos temas, activaciones donde la gente pueda sentir. El tema de bienestar no se trabaja a través de una capacitación, se trabaja a través del sentir. ¿Por qué? Porque tienes que invitar a que el colaborador conecte con sus emociones, conecte con sus sesgos inconscientes, conecte con sus modelos mentales, porque todo eso va a ser un amplificador de conciencia para que vaya a terapia o para que vaya con el coach o para que tome la plataforma y sea su jornada dentro de la plataforma que tengas en la organización o vaya al médico a hacerse unos exámenes médicos básicos de chequeo. Entonces, tu ecosistema de sensibilización no puede ser in and out. Nosotros no lo hacemos in and out. Sí hacemos semana de bienestar, también la tenemos, pero hacemos todos los meses un punto de conexión con el colaborador en todos nuestros niveles, desde mis vendedores de tienda hasta mis líderes. Y llegas a hacerlo escalable, ¿no? ¿Qué es esto? No tienes 100%. estrategias de corto o no tienes planes de corto aliento, sino esta escalabilidad que inclusive te permite esas analogías, esas comparaciones, ¿no? También en algún momento, Renata. Y que eso te genera lo que bien decía Ariel, ese sentido de pertenencia, porque una feria de bienestar a una vez al año no lo va a conseguir. Pero si tú tienes una estrategia sostenida en el tiempo que te vaya hablando consistentemente este tema, sin duda la gente va a sentir orgullo, agradecimiento, conexión, propósito, pertenencia. Y al final, esta guerra del talento de la que se habla se gana con propósito. Qué valioso esto que nos comentas de evitar ese one shot para tener algo de mucho mayor aliento que te permite ir cubriendo esos diferentes momentos en la etapa del colaborador. Y también lo que comentas sobre comunicar. En este paper traemos diferente data respecto a las empresas que refieren cómo comunican, por ejemplo, el bienestar y cómo dan seguimiento a las acciones.
10 empresas en México señala que tienen este programa, pero no tienen una campaña periódica para estar comunicando los beneficios, de tal manera que el colaborador muchas veces seguramente no sabrá que Se pierde. existe eso y se pierde en ese momento. Y hablaste de analítica, que yo diría que ahora una preocupación entre las empresas todo el tiempo es cómo tomo una decisión, cómo transformo, cómo me muevo del punto A al punto B, pero sin data que nos pueda arrojar y que tengamos ese benchmark también de cómo van las cosas, no podemos tomar esa decisión. Muchas gracias, Renata. Ariel, por aquí te veo, me parece que sí, ya te tenemos por aquí de regreso. Ariel, ¿cómo, y casi acercándonos ya al cierre de esta conversación, cómo hacemos para que las organizaciones midan el retorno de inversión sobre una estrategia de bienestar que tiene incorporado estos ecosistemas? Sin duda yo te he escuchado en otras ocasiones hablar mucho del tema de la adopción, perdón, y cómo cuando se van incorporando más beneficios, el colaborador tiene este anhelo de quedarse en el lugar de trabajo. Pero la pregunta es, para llegar a ese punto, ¿la empresa necesita vincular su estrategia a un indicador de negocio o cómo hace para hacer esta medición de retorno de inversión? Mira, es un tema, yo tengo 20 años haciendo Es un esto tema que nos llevaría una hora más, ¿verdad? y Un webinar solito. el retorno de inversión siempre ha sido un reto. A mí me parece que lo primero que debemos entender es que cuando hablamos de un retorno de inversión en temas relacionados con salud y bienestar, implica ir más allá de los puros costos y es ser lo suficientemente abiertos y moldeables como organización para realmente enfocarnos no solo en la parte cuantitativa, sino también en el impacto organizacional, en la parte cualitativa. Y ahí hay cuatro puntos importantes que creo que las organizaciones pueden tener como parte de estos ingredientes cuando quieren medir el ROI. Uno es productividad. Hoy invariablemente sabemos que colaboradores más sanos y con menos estrés son más productivos. Ya en nuestro reporte nosotros evidenciábamos que quienes tienen, por ejemplo, acceso a más beneficios reportan un 70% más de probabilidades de prosperar en su rol. Y esto se traduce automáticamente en menos ausentismo, en menos presentismo, en menor rotación para las organizaciones. Otro punto importante para incluir como variable cuando hablamos de ROI es la retención y atracción de talento. Hoy los ecosistemas digitales de bienestar son un diferenciador clave. Nos lo planteó Renata hace un rato con el ejemplo del directivo. Hoy un candidato compara no solo salario, sino qué tan integral es la propuesta de valor, incluso en temas relacionados con salud y bienestar, no solo para él, sino para sus dependientes. No hay una sola organización que no esté enfocada en reducir costos, sobre todo costos relacionados con salud y beneficios, dado que esto también es un reto y es un riesgo que puede poner en jaque la sostenibilidad de las propias organizaciones. Entonces, si nosotros entendemos que cuando se invierte en prevención, cuando brindamos acceso, por ejemplo, a través de recursos como telemedicina, cuando hay detección temprana, cuando hay un seguimiento constante, no solamente en una feria de salud anual, eh, las reclamaciones de salud, los costos directos e indirectos asociados también disminuyen. Y por último, y bueno, el clima y el clima organizacional y el engagement. Colaboradores que sienten realmente que su empleador se preocupa, tienen hasta 3 veces más confianza en la empresa y mayor lealtad. Entonces, medir el ROI no es, insisto, no es solamente un cálculo financiero, es hoy evaluar de manera más integral cómo el bienestar impacta productividad, talento y sostenibilidad del negocio. Muchas veces nos enfocamos, como decía yo, solo en números, pero en realidad las inversiones en bienestar, en cultura, en sostenibilidad generan beneficios
que no siempre son fáciles de cuantificar, pero que son fundamentales para el éxito de la propia organización a largo plazo. Entonces, cuando evaluamos el ROI desde esta perspectiva, pues podemos entender mejor cómo todas estas acciones fortalecen la productividad, mejoran la seguridad, mejoran la retención de talento, contribuyen a una reputación más sólida y entonces es una visión justamente más completa que refleja el verdadero valor de nuestras inversiones. Estás en mute, Ivo, no se te escucha. Eh, Estoy viendo por aquí algunos comentarios que están destacando o sea, que refieren por aquí y ahorita al final estaremos leyendo algún comentario y preguntas que refieren que cuán importante es tener estos indicadores a la vez, pero que puede existir una resistencia por parte del propio líder por no tener la información para entender cómo medir, cómo, ¿no? O sea, me ponen aquí en México, un país donde la penetración digital es complicada y no se puede conocer, como ahorita la voy a compartir completa, y no se puede conocer exactamente cómo empezar a tener indicadores. Qué importante es esto que nos comentas tú, Ariel, porque nos habla no solo de que haya un solo indicador al cual vincularnos o una sola manera de hacerlo, ¿no? Sino tener esa claridad sobre cómo está la organización o tener esa intención. Yo refiero muchas veces que el tema de que estos ecosistemas progresen inicia con esa intención de poder generar los cambios en la organización y no necesitas ni un desembolso, ni siquiera ir a las métricas más sofisticadas, sino tener claridad de un diagnóstico de tu organización y entender cómo vincularlas a eso. Pero los primeros comentarios que nos salen están relacionados a la dificultad de incorporar algo por no entender cómo medirlo. Y con eso me voy a una última pregunta, Renata, para que pasemos a las conclusiones, porque precisamente en el tema de cómo diseñar, cómo personalizar, cómo hacer esta vinculación a los indicadores. En muchos de los cómo detrás está o se piensa que está recursos humanos, nada más, ¿no? Sin embargo, esto es un abordaje holístico, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol de recursos humanos, pero también cómo puede hacer el propio recursos humanos para hacer de la incorporación del bienestar y de los ecosistemas de salud digitales algo mucho más holístico, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Un trabajo en un teamwork, Renata, de tal manera que llegue a los resultados que queremos y que genere esa calidad de vida en los colaboradores. Qué buena pregunta, Ivo. Y creo que lo primero es reconociendo que no eres experto en todo, ¿no? Entonces, cuando tú te reconoces que no eres experto en todo, vas a abrir las puertas para que los expertos vengan a contribuir y ayudarte. Segundo, sí, si bien es cierto, no depende solo de recursos humanos. Yo creo que hoy hay un gran desafío que la gente de recursos humanos se forme, ¿no? Técnicamente, se especialice mucho más en todas las teorías alrededor del wellness o del bienestar, porque creo que todas estas investigaciones o todos estos insights que Ariel está trayendo cada vez más nosotros que hacemos personas, que hacemos gestión de personas, tienes que ser más integral en tu conocimiento para dominar mejor y ahí saber qué le vas a ir a pedir al experto. Porque si no sabes para dónde y qué quieres hacer, o para qué y por qué quieres hacer, qué le vas a pedir a tu experto te va a entregar un montón de cosas. Tercero, creo que uno de los grandes habilitadores que hoy, o al menos nosotros, lo que hacemos aquí en la organización, somos habilitadores de conciencia para la formación de hábitos. Buscamos a través del área de wellness, no me voy a quedar en beneficios, sino el bienestar integral, ser un habilitador de conciencia, de amplitud de conciencia, para que tú tomes tus decisiones que te lleven a hábitos más saludables de forma integral, ¿no? Entonces, de esa manera dejas de ser el área de beneficios, que pone beneficios puntuales, y pasas a ser un área de valor. No, no digo que las áreas de beneficio no sean de valor, pero un valor mucho más holístico, un valor mucho más integral, donde logras la transformación
de la persona, ¿no? Y no solamente un beneficio que te trae un resultado de corto plazo, sino cómo logras transformar realmente una vida, una familia, un ecosistema de más largo plazo. Y por último, creo que cuando entiendes tu por qué, construyes tu para qué y trabajas con ese propósito, vas a buscar rodearte de proveedores que te alimenten y que te ayuden a ese ecosistema integral, ¿no? Entonces, hay muchas teorías, hay muchos modelos en el tema de bienestar, tienes que elegir uno, por dónde quieres ir, y también el que mucho abarca poco aprieta. ¿Qué está necesitando tu organización? ¿Dónde está el foco de tu compañía hoy? No quieras trabajar todos los tipos de salud o todos los tipos de bienestar a la misma vez, porque probablemente tu gente, tu colaborador, tu negocio no necesita todo a la misma vez. Y ahí es donde también las estrategias fallan, ¿no? Le queremos meter presupuesto, le queremos meter acciones en todo. Escucha a tu gente. Mira, haz una radiografía importante de dónde está tu colaborador, cuál es la necesidad actual y prioriza, ¿no? Utiliza tu Pareto 80-20, o sea, pon tu 20% de estrategia que te va a traer tu 80% de resultado y desde ahí vas a empezar a ver que la gente lo va adoptando. Uno de los grandes miedos, y respondiendo un poquito a la pregunta que estaba acá, es ¿por qué no se adopta? Es porque le pones mucho al colaborador y el colaborador también se aturde. El colaborador no sabe por dónde empezar, por dónde ir, tiene miedo, son muchos miedos a la vez. Entonces elige tus batallas, o elige tus estrategias, em, pero siempre sabiendo que hay un bienestar integral y sostenido dentro de esa estrategia que vas a empezar a implementar en la compañía. Sí, completamente, Renata. Yo creo que nos das ahora, lo resumiste en una frase sencilla y que es esta, ¿no? De repente, si mucho abarcas, poco vas a poder resolver sobre ciertos temas. Me gusta mucho la sencillez con la que tanto Ariel como tú están abordando este tema, porque es algo con lo que nos vamos a encontrar en el día a día de las organizaciones y es importante de alguna manera ir eh, con estas ejecuciones y con estos diagnósticos y estas radiografías muy prácticas para entender cómo implementar algo. Así que lo agradezco, Renata. Estoy viendo por aquí algunas preguntas, ya nos acercamos y de nuevo es la invitación para que nos puedan compartir sus comentarios y sus preguntas. Pero nos acercamos ya al cierre y me gustaría pedirles una conclusión, Renata y Ariel, sobre este tema. Ariel, inclusive ahorita Renata hablaba del tema el trabajo en equipo, lo que tiene recursos humanos, cómo irse a la parte de beneficios. Creo que a mí me gustaría pedirte una conclusión en esa línea, Ariel, aparte de lo que tú nos quieras sumar, por supuesto, pero ¿cómo hacemos un mejor trabajo en equipo para integrar? A lo mejor pudiera pensarse que cuando hablamos de bienestar y ecosistemas de salud digital, ahora tendría que caer meramente en alguien de tecnología que nos permita entender cómo habilitar una plataforma y cómo solucionarla. Y eso implica dejarle el trabajo a una sola área, cuando en realidad se trata de ese trabajo compartido. ¿Qué podrías sumar en este sentido, Ariel? ¿Cómo hacer de esto de verdad un teamwork para que existan las plataformas y las iniciativas necesarias? Eh, sí, mira. Uno de los puntos clave que hoy las organizaciones deben de asimilar es que hablar de bienestar organizacional no es responsabilidad de un área, no es tarea de RH exclusivamente o de las áreas médicas. Esto requiere un abordaje multidepartamental en donde se gestionen apropiadamente cada una de las esferas que integran el bienestar. Si bien es cierto que no podemos llegar y tratar de abordar todo al mismo tiempo, sí es importante que las organizaciones sean abiertas a autoevaluarse, pero autoevaluarse no desde la perspectiva de un reconocimiento, sino en realidad de lo que hoy está generando impacto y está siendo de valor para sus empleados.
hacerlo desde la mirada del empleador, pero también desde la mirada del empleado. Esto les permite realmente entender hacia dónde están las tendencias, hacia dónde están las buenas prácticas y no quedarse en un check solamente de escritorio, sino realmente empezar a generar acciones y priorizarlas. Hoy, si una organización no aborda el bienestar desde una mirada física, emocional, social, financiera y de carrera, y además esto está alineado a indicadores clave de la organización como productividad, como ausentismo, como presentismo, como tasas de accidentabilidad, el programa no es maduro. Y tenemos entonces que trabajar en generar una cultura o impulsar una cultura mucho más sólida. Yo creo en ese sentido y retomando esta parte de digitalización acelerada en la que estamos hoy inmersos, yo creo que una cultura de cuidado se construye sobre tres pilares fundamentales. El primero y el más importante, Ivonne, Renata, es la coherencia organizacional. Que lo que la empresa comunica esté respaldado por políticas y acciones visibles. No es suficiente decir nos importas. No es suficiente poner el cumpleaños de nuestros colaboradores en un pizarrón. Hay que demostrarlo en cada interacción. Dos, debe haber corresponsabilidad y hay que remarcar el término. Hay que invitar a los colaboradores a ser parte activa de su bienestar. Hoy, algo que en la mayoría de las organizaciones y en Latinoamérica como tal, tenemos que enfrentar es una falta de autocuidado. Y esa es una realidad. Y aquí es donde las plataformas digitales pueden ser una gran herramienta porque empoderan, porque permiten que cada persona tome decisiones sobre su propia salud, sobre su tiempo, sus recursos. Y por último, pero no menos importante, humanizar la tecnología. Los ecosistemas no deben ser vistos como canales de servicio únicamente, sino deben de considerarse espacios que generen conexión y comunidad. Y si esto lo integramos bajo un contexto en el que haya educación y sensibilización, en la que se facilite el acceso, en la que se involucre a líderes y promotores, en la que se personalice y haya confianza sobre los servicios que se están ofreciendo y además los beneficios sean claros y motiven a los colaboradores para probar y usar la tecnología. Esto que comentaban sobre la barrera de la baja penetración digital puede ser parte del pequeño gran paso que podemos dar para ir promoviendo una mayor utilización y romper justamente este sesgo que hay alrededor de la utilización tecnológica. Estás en mute, Ivo. Esta segunda ocasión parece que no ha pasado después de pandemia, ¿no? Cuando estábamos todavía en el mute. Renata, concluyo contigo y, a ver, me nace preguntarte, y que esto lo podemos vincular a la conclusión, me nace preguntarte si el colaborador tiene confianza en su empresa, en que va a ayudarlos a trabajar esa conciencia con respecto al cuidado de su bienestar. ¿Ven en el liderazgo, ven en la empresa un lugar coherente, organizado, estructurado para favorecer estos marcos de bienestar de los que hemos estado platicando? Creo que la confianza, creo no, la confianza en este tema te genera cuando tú vas haciendo facts en la organización. Puedes tener un speech muy bonito, muy romántico, paredes lindas, no sé, lo que quieras desde el endomarketing, pero si las acciones de la compañía, los rituales de la compañía, las reuniones de los líderes, el speech de los líderes no conecta, la gente no te va a creer, ¿no? La gente no va a tener confianza contigo. Entonces, por eso decía que esto parte con la cultura y que tus líderes estén alineados con tu cultura organizacional, porque no hay nada más poderoso que el walk the talk. Ujú. Es fácil, es una pregunta muy relativa de responder. No es sencillo porque no es rápido.
pero no es difícil si eres consistente y coherente entre tus acciones diarias y la estrategia que comunicas organizacionalmente. Y también no es rápido porque estamos hablando de personas, ¿no? Y las personas tienen miedos, las personas tienen creencias, las personas tienen experiencias previas. Entonces, sin duda, el liderazgo tiene un papel fundamental para cualquier adopción, transformación, cambio, cuidado que tú quieras hacer dentro de tu estrategia. Y la confianza se refuerza en los momentos donde el colaborador lo necesita. Es como un seguro médico. Lo pagas, o cualquier seguro. Lo pagas y no sabes la relevancia que tiene hasta que lo necesitas. Estas plataformas, la salud mental, los beneficios son exactamente igual. La gente puede tener 50, 40, 70 beneficios, lo comunicas por todos lados, tienes un manual, pero hasta que no llega tu momento de necesidad, no vas a saber cuán alto impacto tiene en tu experiencia colaborador. Entonces ahí creo que la alianza entre recursos humanos y el líder es muy fundamental para que el líder refuerce cómo es el beneficio, la plataforma, el tema y pueda ser ese eje de soporte, de alimento, de sostén para que el colaborador cuando lo necesite encuentre cuidado. Y cuando encuentra cuidado, él refuerza la coherencia de lo que tú le fuiste vendiendo como organización y lo que va a encontrar en el momento que lo necesita. Entonces, el beneficio, la gestión de beneficios, las plataformas, la experiencia que tú le quieras brindar, no nace cuando comunicas el beneficio, nace cuando lo usa un colaborador. Y ahí el gestor también, sin duda, tiene un rol fundamental para la coherencia en el momento de la experiencia. Muchísimas gracias, Renata. Pues con esto estamos concluyendo, Renata y Ariel. Ahí tienen estas dos visiones para todas las personas que nos acompañan durante el chat. Estas dos versiones a mí me parecen muy, muy complementarias, muy, muy redondas, estas dos perspectivas que nos compartió Ariel con Renata, porque las tenemos desde un lugar de Renata en el caso de cómo se trabaja en el día a día este cuidado, este bienestar dentro de una organización como lo es Natura. Y Ariel también, y te quiero agradecer por ello, muy puntual todos los comentarios relacionados con cómo poderlo implementarlo y cómo romper con las resistencias y con los sesgos. Ahora, si quieren conocer más y leerlos, porque tanto Renata como Ariel forman parte de los participantes de nuestros entrevistados en el paper Salud Digital en el Trabajo hacia un Bienestar Integral, pueden, por favor, y los invitamos a leer este QR que está a continuación. Se puede descargar el documento y, bueno, puntualizar nada más que este documento, aparte de tener una mirada sobre los ecosistemas en los espacios de trabajo, pues refiere a algunos otros aspectos como el tema de el marco legal de los ecosistemas de salud digital en México y también cuáles son algunos casos y algunas recomendaciones de cómo se implementan estos ecosistemas para aprovecharlos de manera adecuada. Bien, pues ya lo vieron por ahí. Nos queda, haré una pregunta muy rápida, para Ariel y para ti, Renata. Aquí estuvieron preguntando sobre cómo hacer en un mercado con una penetración digital un poco más reducida, como para implementar estos ecosistemas. Pero me voy a ir muy rápido a este comentario sobre líderes. ¿Qué le dirían al líder que opina que o que sigue pensando que la productividad está orientada a las horas de trabajo y a hacer bien su trabajo y no meramente a tener los recursos, y estos recursos son también en temas de bienestar para desempeñar ese trabajo? Un comentario muy puntual, Renata y Ariel. Desde mi lugar es que si no sabes dónde está tu colaborador, qué siente tu colaborador, no te va a ser productivo, ¿no? ¿Qué relación estás construyendo con tu gente? ¿Qué vínculos estás construyendo con tu gente? Porque al final la productividad es un reflejo del vínculo que construiste
con tu colaborador. Entonces, si eso no existe, no llega la innovación, no llega la productividad, no llega nada. Muchísimas Yo, yo, gracias, Ariel. Yo te diría, Ivonne, que es importante que tengamos directriz y que entendamos que los resultados cuantitativos son importantes, pero también creo que hoy es el reto del nuevo liderazgo, de ese liderazgo más humano que debe de entender que también es fundamental considerar estos aspectos cualitativos como la calidad de trabajo, la colaboración en equipo, la innovación, el bienestar del equipo. Una visión integral de la productividad nos permite realmente entender de mejor y más profunda manera el impacto del trabajo y esto también nos lleva a promover un ambiente más equilibrado y sostenible. Muchísimas gracias, Ariel. Pues agradezco a Ariel Almazán, el líder de consultoría en salud, bienestar, beneficios de Mercer Marsh Beneficios, gracias. Y Renata Maldonado, directora de recursos humanos de Natura Avon, gracias por acompañarnos. Gracias también a todas las personas que permanecieron conectadas e invitarlos, mejor dicho, para otra sesión relacionada con salud digital y hacia un bienestar integral, cómo opera dentro de los centros de trabajo. Invitarlos también a que descarguen nuestro paper. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas tardes. Gracias, Renata. Gracias, Ariel.